Aquí seleccionamos la ubicación en donde queremos que se ubique nuestra base de datos. Yo voy a dejarle ahí como está y digo crear. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Fíjense, lo primero que nos aparece aquí es ya directamente una tabla. A manera de una hoja de cálculo, no es una hoja de cálculo. Ustedes ven aquí celdas, pero no se trabaja de la misma forma que en una hoja de cálculo. Y ya van a ver por qué. Esta es una tabla. Aquí ustedes pueden ver que dice tabla en una pestaña de aquí, ¿sí? Y aquí dice IDE. Y acá, cada una de estas columnas va a ser un campo de esta tabla de aquí. Generalmente yo lo que hago es cambiarle la forma del diseño, es decir, cómo vemos nosotros a nuestra a nuestra tabla de la base de datos. En este caso, tabla 1, yo voy a decir que acá, miren donde dice ver, acá arriba dice ver, voy a darle clic y voy a cambiarle a vista de diseño, ¿sí? Vista de diseño. Voy a poner menos, aquí me va a pedir un nombre, cómo quiero guardar yo mi tabla. Ojo, voy a crear por ejemplo una tabla que se llame estudiantes. ¿Ya? Mi tabla se va a llamar estudiantes. Le pongo el nombre a mi tabla, se va a llamar estudiantes. Cuando yo pongo aceptar, cambiará el tipo de vista a vista de diseño. Si digo aceptar, fíjense, aquí está la estructura de la tabla estudiantes de una diferente, una forma diferente de presentación, una interfaz diferente. Generalmente lo que Access hace es crear un campo automático autonumérico, como ustedes ven aquí, que se llama ID y lo asigna como llave primaria o como clave principal a ese campo ID. Recordemos que las tablas deben tener una llave primaria o un campo primario para poder luego hacer relaciones con otras tablas. En este caso yo voy a cambiar este ID, será por ejemplo cédula, voy a poner nombre cédula, no será autonumérico aquí, es el tipo de dato el que voy a definir yo, voy a decir que sea un texto corto, voy a poner por ejemplo nombre, que será otro campo, también será texto corto, apellido, voy a poner por ejemplo fecha de nacimiento, este será de tipo fecha, porque eso estamos hablando de una fecha de nacimiento, no digo fecha ahora. Voy a decir la edad, por ejemplo, ¿sí? La edad que sea un valor numérico, ¿ya? Tengo estos datos de aquí. Fíjense, cada uno de estos campos de aquí tienen un tipo de dato y a su vez cada uno de estos tipos de datos tienen atributos que ustedes ven aquí abajo y son atributos que, como digo, lo veremos luego en otros tutoriales. Una vez que tengo yo mi tabla, mi primera tabla que se llama estudiantes, simplemente voy a cerrar desde aquí. Me dirá que si es que deseo guardar los cambios, voy a decir que sí. Listo, tengo mi primera tabla. ¿Ok? Ahora voy a crear una nueva. Aquí en el botón crear, aquí arriba, voy a nuevamente decir tabla. Aquí voy a cambiar la forma del diseño de ver, digo vista de diseño. Y voy a ponerle, por ejemplo, ya tengo mi tabla estudiantes, voy a crear una tabla profesores. Digo aceptar. Y listo, aquí voy a ponerle también cédula, que no será autonumérico, sino que será un texto. Voy a poner aquí nombre, también será texto corto, apellido, también será texto corto. Aquí voy a poner, por ejemplo, edad, no sé, se me ocurre. Y ¿qué más podría poner aquí? Nombre, apellido, cédula, nombre, apellido, dirección. Ok, ya, dirección. La edad tiene que ser un dato numérico, ¿sí? Y la dirección también un texto corto. Acordémonos que los textos cortos permiten un tamaño de hasta 255 caracteres, ¿no? Entonces no son tan cortos como aparentan, ¿no? La cédula será la clave primaria. Cierro esto, me dice si deseo guardar, digo sí. Tengo dos tablas en este momento, estudiantes y profesores. Ahora, vamos a crear una tabla, la cual nos permitirá relacionar a estas dos tablas entre sí. Una tabla que será una tabla común entre los dos. ¿Qué es lo que tienen en común un estudiante con un profesor? Por ejemplo, voy a crear nuevamente aquí en crear, digo tabla y voy a decir en vista de diseño. Voy a crear, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen en común un profesor con un estudiante? Las materias. Entonces voy a crear materias, digo aceptar. Aquí el ID yo voy a ponerle, por ejemplo, código materia o simplemente código, ¿sí? Será un valor de texto corto. Voy a poner el nombre de la materia. También será un texto corto. Y voy a poner, no sé, carrera, ¿sí? En la que pertenece la materia, por ejemplo. Se me ocurre, texto corto. Vamos a dejar solamente estos tres campos aquí. Cierro y me va a decir si deseo guardar. Digo sí. Perfecto. Ahora,
Una vez que ya tengo las tres tablas, tomen en cuenta algo. Cuando damos doble clic, siempre nos va a aparecer aquí el formato o la vista más bien de hoja de datos. Es donde nosotros podemos llenar los datos de cada una de las tablas. Fíjense, si doy doble clic, doble clic. Si queremos, aquí también podríamos ir agregando campos dando clic acá. Aquí mismo nos dice, no, haga clic para agregar, si queremos agregar un nuevo campo. Yo prefiero utilizar la vista de diseño, que es esta de aquí. Pero eso ya depende de cada uno de ustedes cómo se acomode, ¿no? Voy estas tres tablas a crear, con estas tres tablas a crear un modelo de datos con relaciones. Acá en donde dice herramientas de base de datos, cuando le damos clic aquí, aparece esta opción de aquí que dice relaciones, ¿sí? Vamos a dar clic aquí en donde dice relaciones y aquí nos aparecerá el área de relaciones. Por un momento voy a cerrar esto. Si es que les aparece así, todo en blanco, sin nada, si le damos clic derecho, podemos dar clic en donde dice mostrar tablas y nos aparecerá esto de acá. Si no nos aparece esto, también podemos darle clic aquí en donde dice agregar tablas y nos aparecerá esto. Y aquí simplemente podemos dar doble clic o arrastrar hacia acá cada una de las tablas, como sea, y aquí va a mostrarnos ya las tablas que tenemos creadas con los campos y las llaves primarias. Y aquí vamos a hacer un pequeño modelo de datos con relaciones entre tablas. Entonces, fíjense, primero, materia es una tabla que puede tener varios estudiantes, ¿sí? Un estudiante también puede tener varias materias. El profesor también puede tener varias materias. En fin, todo va a depender de cómo sea la estructura de la base de datos y en este caso es un ejemplo simplemente para que ustedes vean cómo podemos relacionar, ¿no? La relación entre tablas debe darse por medio de campos comunes. Es decir, campos que sean comunes entre las dos tablas que se está relacionando y tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, aquí en la tabla estudiante yo no tengo ningún campo que se llame materia. Entonces yo necesito aquí un campo que se llame materia. ¿Para qué? Para que ese campo pueda estar relacionado con el código de la materia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo me voy acá nuevamente a estudiante, voy a dar doble clic y le voy acá. Bueno, podemos agregarle aquí mismo, ¿no? Voy a agregar una de texto corto que se llame, por ejemplo, código de materia, ¿sí? Pulso Enter y ya me agregó aquí. Si me voy a vista de diseño, van a ver que se me agregó aquí código de materia como texto corto. Si yo cierro, ya tengo aquí código de materia, ya puedo yo hacer la relación entre el código de la materia y este código de materia de aquí. Y fíjense, desde la tabla materias tenemos código y aquí vamos a definir a dónde va relacionado, pues a código de materia. Vamos a exigir integridad referencial. Entonces vamos a decir crear y fíjense qué es lo que pasa, ¿no? Esta materia ya creó una relación entre esta tabla materias, creó una relación con la tabla estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que una materia puede tener pues varios estudiantes, por eso la relación aquí está, fíjense, de 1, ¿sí? De 1 a varios, el signo de el infinito, ¿no? Entonces varios dentro de una relación de tablas. Ahora, ¿cómo podríamos relacionar aquí nosotros, por ejemplo, materia con profesor? De la misma forma que lo hacemos acá, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos tener aquí, si es que un profesor tiene varias materias, podríamos agregar aquí un campo de código de profesor. O en su defecto, si es que una materia tiene varios profesores, deberíamos agregarlo acá. Yo voy a agregar aquí en la tabla materias, ¿ok? Voy a agregar en ver, vista diseño, voy a decir código profesor y que será de tipo texto corto. Ya, cierro, me dice grabar, digo sí, ya tengo aquí código profesor y voy a relacionar con el código del profesor, que es el número de cédula, ¿no? Entonces desde profesor al código profesor digo exigir integridad, digo crear. Y fíjense, un profesor puede tener varias materias, ¿sí? Un profesor puede tener varias materias. Entonces, si yo quisiera hacer al revés, en este caso, por ejemplo, de 1 a varios desde acá, desde materias a profesores, borro doy clic en la relación, le doy clic y borro. Y aquí simplemente modifico mi tabla materias. Me voy a vista de diseño, por ejemplo, elimino este código de profesor, clic derecho como lo hacemos en Excel. En la fila, eliminar fila, ¿sí? Cierro y digo sí, y luego abro la tabla profesores, voy a vista de diseño y aquí puedo agregar un código de materia, por ejemplo. Código de materia que será de texto corto. Cierro, guardar, le digo sí,
y vuelvo a hacer la relación código materia al código de la materia de acá. Fíjense, desde las materias código a código de materias, tengo que doble clic, exigir integridad referencial, y miren, ya la relación cambió de 1 a varios. Hace un rato estaba de 1 a varios desde aquí hacia acá. Aquí en este caso una materia puede tener varios profesores, ¿sí? Entonces, de esta manera es como nosotros vamos creando nuestra relación. Aquí podríamos también relacionar, si es que quisiéramos, por ejemplo, profesor con estudiante, ¿sí? Profesor con estudiante. Si yo aquí agrego un campo más en estudiante, digo vista de diseño y voy a decir que me asigne un código del profesor, que sea texto corto también, cierro y digo guardar sí, puedo hacer la relación entre código del profesor y la cédula del profesor exigiendo integridad también referencial. Entonces miren, la relación es de 1 a varios, en donde un profesor puede tener varios alumnos. Y de esta manera pues podemos ir creando nosotros las relaciones entre tablas e ir armando ya, bueno, pues en temas de base de datos, ya nosotros debemos crear nuestro diagrama de base de datos y ahí poder ir relacionando todas las tablas, los campos que tiene nuestra base de datos. Aquí simplemente esto le guardamos y ya quedará estructurada nuestra base de datos. Insisto, en este caso muy sencillo, está hecho solamente con 3 tablas. Pueden ser las tablas que tenga una base de datos, ¿no? En futuros videos iré también publicando otro tipo de herramientas en cuanto a tipos de datos, tipos de campos, en fin, que se utiliza en Access para poder también utilizarlo y, ¿por qué no también combinarlo con el uso de hoja de cálculo de Excel? Eso es todo por hoy, mis amigos. Espero que le saquen el mayor de los provechos. Practiquen mucho. Esto es muy sencillo realmente, la creación de una base de datos. Ya posteriormente van a ver cómo existen muchísimas posibilidades que podemos hacer con Access también. Así que espero sus comentarios. No olviden suscribirse al canal, no olviden activar la campanita y nos vemos hasta la próxima.